Hola, bienvenidos a otra cápsula de 100 preguntas cotidianas y 101 respuestas bíblicas. La pregunta del día es, ¿qué dice la Biblia respecto a la formación de los hijos? Bueno, en la cápsula anterior hablamos un poco de la relación entre padres e hijos. Leímos el consejo que Pablo dio a la iglesia de Éfeso acerca de la crianza de los hijos. En Efesios capítulo 6, versículo 4, la parte B, nos menciona, sino más bien edúquenlos con disciplina y la instrucción del Señor. Dios dio la responsabilidad de criar y educar a los padres. No es una opción que pueda ser evadida. Los padres deben de enseñar y sobre todo ser un ejemplo de espiritualidad a sus hijos. Pero cuando Pablo menciona la palabra padres, Pablo no hace referencia a ambos padres, sino primordialmente al padre, o sea, la figura masculina. Entonces la responsabilidad de la crianza y la educación que Dios dio recae sobre la figura paterna. Por lo tanto, nos enfocaremos en los principios bíblicos que Dios ha dado para que los hijos sean instruidos en el Señor. Bueno, desde el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones específicas de lo que un padre debe de enseñar a sus hijos. Pueden buscar en sus Biblias Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9, que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bueno, dando un poco de contexto, Moisés habla sobre los 10 mandamientos. Eso es lo que tenían que enseñar los padres a sus hijos, pero los cuales Dios puso en un gran mandamiento, que era amar a Dios. Volvemos a notar que esto no es algo opcional, es un mandato y lo dice en su palabra. Estas palabras que yo te mando, Moisés es lo que estaba diciendo al pueblo, pero que Dios le había dicho a Moisés. Este gran, manda, este gran mandamiento debe estar primeramente en el corazón del Padre. Solamente así puede ser transmitido a sus hijos. Como lo decía, estarán sobre tu corazón y después nos dice y lo repetirás a tus hijos. Entonces, un padre que no ama a Dios será imposible que pueda ver a sus hijos con un amor genuino hacia Dios. Dios quiere, Dios quiere que su palabra, el gran mandamiento, esté presente y visible de una manera constante en la vida de los hijos. Y la única manera en que eso puede ocurrir, a pesar de toda la información, publicidad y productos que invaden la mente de nuestros jóvenes hoy en día, es el ejemplo espiritual del Padre que ha guardado en su corazón podrán mantener a los hijos en el camino del Señor. Entonces, en Proverbios 22:6 podemos ver que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En su camino significa en el camino del Señor, no en nuestro camino, lo que nosotros creemos que sería mejor para la vida del joven. Solo la palabra de Dios es capaz de preparar al joven para los propósitos por los cuales Dios lo ha traído a este mundo. Eso no significa que no se deba dar también una enseñanza moral a los jóvenes y a los niños de hoy en día. De la misma manera que Deuteronomio, Proverbios solamente funciona, por así decirlo, si uno primero, antes que enseñar, está caminando por los caminos que desea instruir. Un padre que no camina y no permanece en el Señor difícilmente logrará ver que su hijo camine y permanezca en el Señor. Si bien los padres tienen una responsabilidad directa dada por Dios, las madres también son un ejemplo de piedad que influye en la crianza de los hijos. Dios es sabio y dio a cada uno el rol que fuera de bendición para la familia. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 podemos ver el ejemplo de Loida y Eunice en la vida del joven Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El gran mandamiento de Deuteronomio es un principio bíblico que fue dado para enseñar a los padres. Sin embargo, es un mandamiento para que cada uno atesore en su corazón padres, madres e hijos, y toda persona que tenga un encuentro con la persona de Jesucristo. Ya sabemos lo que dice la Biblia respecto a la formación de los hijos y lo que Dios ha dicho en su palabra en cuanto a las responsabilidades de ambos padres. Entonces, podríamos decir que la buena o mala formación depende del ejemplo de los padres.
Sí, los padres tienen una gran responsabilidad en la formación de los hijos. Les voy a dar un ejemplo. La sombra de un árbol es proporcional al tamaño del árbol. Por lo tanto, la sombra que proyecta un padre a su hijo es directamente proporcional a la imagen de Cristo formada en él por Dios. En consecuencia, cada miembro de la familia tiene una parte fundamental en la formación de los hijos, aún los mismos hijos. No se debe de omitir la responsabilidad que tienen delante de Dios. El problema central del niño o del joven no es que él no conozca de Dios o que haya tenido instrucción bíblica. No nos introduciremos profundamente en este tema, pero el motivo por el cual tenemos jóvenes que se alejan de Dios aún cuando son adultos, a pesar de todo lo mencionado, es el pecado. Joven, debes de reconocer cuál es tu condición actual delante de Dios. Es la de un pecador. Tú, yo y los padres, si no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, todos somos pecadores, lo menciona en Romanos 3:23. Aunque un padre instruya a su hijo en el camino de Dios, los proverbios no son promesas directas. Por lo contrario, son observaciones generales de la vida que normalmente son verdaderas. Esto ayuda a explicar por qué algunos padres fielmente crían a sus hijos para seguir a Dios y aún así el niño se rebela contra Dios siendo un adulto. Por lo tanto, cuando uno crece, debe ir a Dios y confesar sus pecados para recibir gracia y misericordia por medio de la fe en Jesús. Una crianza centrada en el Evangelio y buen ejemplo espiritual puede traer grandes bendiciones, aumentando la probabilidad de que un joven crezca amando a Dios y de adulto continúe haciéndolo hasta el punto de creerlo en su corazón, confesarlo con su boca y ser salvo. La crianza piadosa es esencial hoy en día, así como ha sido a lo largo de la historia. Los padres y las madres son la clave para levantar mujeres y hombres piadosos que amen a Dios y que vivan para Él, a pesar de la bendición que pueden ser los pastores, los líderes juveniles y otras influencias de personas que amen a Dios. Nadie puede reemplazar el papel de los padres piadosos que viven su fe cristiana y la transmiten a sus hijos.